y sobre todo teniendo en cuenta que las estrategias se supone que las tenemos más desarrolladas las personas adultas y para los niños y niñas son más difíciles de afrontar. Entonces, buenas tardes, licenciada Rosa Ayala Cubilla, bienvenida a nuestro quinto curso, primera sección, con mucho gusto te presento. Ella va a hacer una exposición de un poco de cómo está trabajando en consultorio privado, el consultorio Darnos Cuenta, que está ubicado sobre la avenida Quinta, entre Alberdi y 14 de Mayo. Hace bastante tiempo que ella está trabajando en consulta privada y bueno, va a hacer una exposición de lo que es su trabajo, cómo le va, que siempre decimos en realidad nacional y latinoamericana, cómo están trabajando los profesionales de la psicología clínica. Y después, no sé, profesora, si usted quiere que se le haga las preguntas o desarrolla todo, o le pueden preguntar así, pueden alzar la mano o preguntar, como, no sé cómo quiere usted que se haga, profe. No, como le parezca mejor a ustedes, en el sentido de hacer dinámico o una buena dinámica, bueno, podemos interactuar, ¿verdad? Porque hay tantas cosas justamente en coincidencia hablando de nuestra realidad como profesionales, ¿verdad? Creo que la materia tiene una buena descripción en cuanto a nombre, ¿verdad? Ver nuestra realidad y no solamente eso, sino que es una necesidad para los futuros profesionales aquí, los psicólogos en formación, como se suele decir. Sí, nos estamos acordando acá con la compañera Rosa que esta materia nosotros teníamos antes en el segundo curso cuando era semestral, nos tocó a nosotros mitad semestral, mitad anual, fuimos la segunda promoción de 6 años, entonces ella fue mi compañera también varios años. Entonces, empezamos, Rosa, si te parece. Claro que sí, sin ningún inconveniente. Bueno, me hicieron un pedido especial de parte de la doctora licenciada Cecilia Garcés Mm. con respecto a elaborar una información y, bueno, ¿por qué no? ¿Verdad? Un contenido general a lo que es la psicología infantil y que también de alguna u otra manera tiene sus diferentes aristas. Bueno, voy a hacer una pregunta, vamos a intercalar un poco. ¿Cuántos de ustedes le interesa el ámbito niñez en psicología? A ver si alguien me puede responder. Buenas tardes. A mí, por ejemplo, me interesan. Pues estén protegidos por la, ¿cómo se dice? Por el anonimato todavía, pero como les digo, Acá dice sería Liz, interesante, ¿verdad? sí, dice Adana, perdón, Alba, unas cuantitas niñas ya alzaron también que pusieron en Pero el chat, ¿cómo se dice? profesora. Podrían vocalizar para hacer algo más directo. ¿Y por qué les gusta el tema de niñez? Bueno, vamos a decir esa palabra me gusta. ¿Por qué les interesa el tema niñez? Ah, veo bastante, ¿eh? Creo que está cambiando un poco los Sí, tiempos. Me interesa. sí, Buenas tardes, así mismo. profes, ¿cómo están? A mí personalmente me interesa porque los niños son el sector de la sociedad mucho más vulnerable y hay que tener las herramientas necesarias para poder defenderles en el caso de que se presenten abusos u otras anomalías con ellos. Ajá, está bien. Me parece, sí, sí, sí. En realidad la vulnerabilidad estamos todos expuestos, ¿verdad? Pero es un apartado muy especial. A mí qué interesante, hay una fonoaudióloga aquí, ¿verdad? Muy, a ver un poco, Ana Laura, los niños no son lo mío. Relativo es. Yo en el sexto curso jamás pensé, porque como manifestó la doctora Cecilia, nosotros somos en la promoción de 6 años, jamás pensé trabajar con niños hasta que un día me fui a un curso con la licenciada Vilma Correa Blaires y ahí me di cuenta que realmente podía trabajar con niños. Y es algo más, ¿verdad? Es algo más. La mayoría creo que son bastante jóvenes, ¿verdad? En el sentido de entre los 26, perdón, entre los 20 y 27 años, ¿no? También a partir de los de 70 también son jóvenes, ¿verdad? Dice que la vejez a partir de los 80, recién los 90, creo. Antes sería tercera edad. Bueno, entonces, como les decía, el tema niñez está enfocado realmente, no sé si es porque a uno le gustan los niños, ¿verdad? No es cuestión de gustar o no gustar los niños, sino es tener esa capacidad como para trabajar con ellos. Y eso también, independiente a veces de tener ciertas, ¿cómo se dice? Ciertos dones naturales para trabajar con ellos, ¿verdad?
y trabajar con nosotros también, porque el tema es que cuando trabajamos con niños en el área de psicología, también tenemos que revivir mucho de nuestra propia infancia. Un ejemplo que les doy, ¿verdad? ¿Qué significa adecuarnos a ellos? Vienen muchos padres y nos dicen, yo quiero que a mi hijo le guste, no leo tan rápido, ¿eh? Ah, ya, se fue lo que puso ahí de comentario. Yo quiero que a mi hijo le guste estudiar, dice, ¿verdad? O quiere trabajar en el sentido adaptativo escolar. Un ejemplo nomás, o conductual. Entonces yo quiero que a mi hijo le guste estudiar. Y yo siempre le hago la pregunta a los padres y le digo, no por una cuestión de truco y retruco, le digo, ¿y a usted, señor, le gustaba estudiar cuando era chico? Y uno sí, yo soy un excelente alumno, ¿verdad? Digo, extraterrestre. A la mayoría, y a ustedes mismos, creo que a lo mejor la universidad misma, no es que le gusta estudiar, sino es una obligación, ¿verdad? A nadie en realidad le gusta tanto estudiar, pero es una obligación que debemos cumplir y que tenemos que tener conciencia de alguna manera para adquirir conocimiento o adecuarnos a las cosas en la vida. Entonces, es tener un esquema más flexible, con una noción de nuestra propia infancia y lo que los niños realmente se pueden adaptar o no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad el mundo no está preparado para los niños y las niñas. El mundo es un mundo de adultos, ¿verdad? Como a veces se suele decir. A un niño se le reta porque a un niño se le reta porque interrumpe a un adulto, pero a un adulto nunca se le dice nada si interrumpe a un niño, ¿verdad? Entonces, generalmente el mundo está preparado más para los adultos. ¿Qué hace la psicología con la niñez? ¿Qué hace la psicología con los niños? ¿Qué es lo que trabaja? Hay una apreciación muy interesante que ya partió desde lo que es el creador de la psicoterapia infantil. Hubo muchos y muchas precursores y precursoras de lo que es la psicología infantil, y especialmente en el ámbito de psicoterapia, porque es lo que tuvo mucho más auge primeramente. Bueno, entonces, decía que creo que la mayoría de ustedes saben quién fue el creador o uno de los mayores, el que asentó la psicología infantil. A ver si alguien me puede responder. Hace unos años, el 99% de las personas que no manejaban esa información. Y bueno, gracias por una cuestión de personas que realmente tienen mucho interés en la psicoterapia, se fue ampliando más ese conocimiento. ¿Quién sabe quién fue el precursor de la psicoterapia infantil? ¿Y ayer no fue por las dudas? No. Psicoterapia, psicología, Psicoterapia. claro, el desempeño de la psicología dentro del proceso terapéutico y, ¿por qué no?, con la conformación del área diagnóstica también. ¿Quién? ¿Mm? ¿Quién piensan? A ver un poco. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Tengo ese fenómeno, ¿cómo se dice? La punta de la lengua que no se me viene. Creo que ¿Quién fue uno de los precursores? ¿Quién fue el precursor de la psicoterapia infantil? ¿Quién cree? A ver, algunos de ustedes. Tiren, ¿cómo se dice? Tiren nombres. Profe, una ayuda, ¿con qué letra comienza? Tipo, cuando con los niños. Más conocido, Piaget, no, el más conocido de todos. El más conocido de todos. Con letra comienza así, tipo, enlace. creo que comenzaban con la letra M, sin mal no está M, jugando. no. ¿No? No. Frío, 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 frío. A ver un poco. ¿Quién adivina? Me corta. Para eso tienen el Cuenta celular, también. puede preguntar un ratito, en su teléfono busquen un ratito. Se gana, No, se gana hombre o mujer. Profe, disculpe. Se gana un pequeño curso de introducción a la psicoterapia infantil. ¿Quién me dice? En 10 segundos. 1, 2, 3, 4. Van a buscar en Google a toda velocidad. 5, 6, Ana 7, Freina, profe. 8,
9, tibio. Y Voltaire, algo así 10. creo que es. Sigmund Freud. Freud. Sigmund Freud, No, sí. Hasta en- profe, al mismo sí, tiempo dijimos. Sigmund Freud, hasta de manera accidental, porque la verdad que él no se dio cuenta, ¿verdad? No se dio cuenta, no se dio cuenta que había creado con el estudio, un estudio de casos que él tomó, mejor un caso que él tomó de un discípulo suyo, intervino, como él decía, con el pequeño sujeto, ¿verdad? Con el sujeto infantil, decía, intervino en un caso de fobia infantil. El hijo de este señor, del discípulo de Freud, comenzó a presentar un temor excesivo e irracional, se aplazadísimo. Irracional, así que ahora recuperen, tienen tiempo. Irracional a los caballos, especialmente a los caballos blancos. Y tienen mucho temor este niño. Ahí se elaboró, digamos, una ficha del historial, la famosa historia clínica del niño, y Freud fue dando al padre, ¿verdad? La combinación, como él decía, con la del terapeuta, fue dando indicaciones de cómo elaborar un elemento muy importante dentro de la psicoterapia infantil. Entonces, la que realmente nos ideamos así en un consultorio, ¿verdad? Muy compleja. El caso se llama el caso en alemán o austriaco, creo que es Hans, ¿verdad? El pequeño Hans, o caso Juanito. Uno de los casos más, ¿cómo se dice? No sé cómo es la palabra, hasta cuando se dice, uno de los casos más icónicos de, ¿cómo que 5 años al basurero? No. Voy a explicar algo muy concreto. El tema de la psicoterapia, ojalá, siempre digo, ahí está la doctora Cecilia Garcete, siempre le estoy planteando yo, una de las cosas más interesantes sería que en el Paraguay se instale la especialidad en psicología infantil. ¿Verdad? No son, es una especialidad, ¿verdad? La parte infantil es una especialidad. Y a veces digo, inclusive digo así medio soberbia, ¿cómo se dice? Ególatramente digo que el psicoterapeuta infantil es uno de los profesionales más completos, más completos. ¿Por qué? ¿Por qué piensan? A ver si alguien me puede responder. ¿Por qué creen que el psicoterapeuta infantil o el psicólogo infantil es uno de los profesionales o debe ser uno de los profesionales más completos? Quienes da General, 2 aciertos, profe, tienen la segunda tanda para el curso. Para tener el curso, la beca. Quien acierta. voy a ver, voy a pensarlo. Voy a pensarlo. Entonces, ¿por qué suelo decir que inclusive el psicoterapeuta, bueno, no lo digo yo, dice una famosa psicoterapeuta infantil llamada Loretta Cornejo, dice que el todo dolor, no confundamos, a ese psicoterapia o psicología de todo. ¿Por qué creen? Es una fórmula que hay que explicar. No sabe apreciar lo que siente, lo que le pasa. Bueno, por eso niño hay que desarrollar, el psicólogo debe manejar la interpretación del lenguaje simbólico. Pues a una criatura pues no le puede decir, ven y sentate acá, contame tu problema. ¿Verdad? Ni a los adultos nos cuesta cuánto tiempo de terapia a veces uno tienen y recién devela lo que le pasa, que será un niño, ¿verdad? Una niña. ¿Pero por qué el psicoterapeuta infantil debe saber de todo un poco, vamos a decirlo así? ¿Por qué creen? Le voy a especificar la forma. Bueno, primero, tiene que trabajar con niños. El niño tiene un contexto bastante complejo, desde psicología evolutiva, la psicología emocional en sí, sus emociones, bueno, un diferente, ¿verdad? Diferentes áreas, ¿verdad? Hasta, ¿por qué no? ¿Verdad? Fisio-neurológicamente.
Posteriormente, discúlpeme, hay un audio nomás acá. Pues coincidentemente, doctora Cecilia, me toca una reunión obligatoria en el Bautista. Ahora mencionando otra universidad. Entonces, sí, ya me voy a poner aquí nomás, ¿sí? Entonces voy a hacer que estoy y no estoy. Bueno, entonces, psicoterapia de todo. ¿Por qué? Hay que trabajar con los niños en sí, en todas sus áreas. Segundo, cuando a mí me dicen, por ejemplo, he estado en charlas y en una de las nacionales, me acuerdo, una de las charlas nacionales me dijo, yo no quiero trabajar con niños porque no quiero lidiar con los padres. ¿Con qué querés trabajar? Con adultos. Y pero los padres pues son adultos. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué tenemos que también elaborar? Que los niños están rodeados de adultos y esos adultos son parte también de su mundo, ¿verdad? Entonces, hay que saber lidiar con los adultos y obvio, el niño no es una isla o la niña no es una isla de su familia en la cual también están los adultos. Entonces tenemos que saber manejar el vínculo con los adultos que los rodean. Terapia de pareja. Psicología del adulto hablamos, pues. Terapia de pareja, ¿por qué? Porque como mamá y papá, muchas veces, ¿verdad? Dentro del esquema heteroparental, como mamá y papá influyen los niños, también. Psicología del adulto mayor, ¿por qué? Porque generalmente hay abuelas, tías abuelas o alguna persona adulta mayor que vive con los niños, por ejemplo, o muchas veces muchos niños son criados por sus abuelos o alguna madrina que tiene ya una edad, que es de la tercera edad. Psicología del adolescente. Muchos niños y niñas tienen hermanos adolescentes y a veces hay problemas de vínculos, el adolescente tiene influencia también en lo que es la vida del niño, etcétera, etcétera. Psicología, psicoterapia o psicología familiar, todo un sistema que rodea al niño y qué es lo que genera en él. Y bueno, hasta a veces suelo agregar psicología animal. ¿Por qué? Porque he tenido que trabajar en muchas ocasiones con duelos de mascotas, ¿verdad? O el vínculo que una mascota genera, como me dijo una mamá una vez. Pero qué tanto se le murió su perrita y qué es lo que tanto la perrita va a ser tan importante para ella. Bueno, lo que pasa es que se descubrió, o mejor dicho, en la terapia se develó que ese animalito era el único sostén emocional de la niña, porque la familia prácticamente no generaba ningún vínculo afectivo de contención a esa niña. Entonces, no se le había muerto una mascota, se le había muerto un objeto, vamos a decirlo así, en modo psicológico, ¿verdad? O un sujeto de muy alto contenido afectivo para esa niña. Y bueno, y un montón de factores más, ¿verdad? Justamente la vez pasada fui a un colegio y el niño ya había hace bastante tiempo, y muchos casos más, bastante tiempo con una psicóloga, pero el colegio, obvio, el niño o una niña no tiene adaptación escolar y el colegio, obvio, le pedía socorro a la psicóloga, en este caso a la terapeuta, para que le dé ciertos tips al colegio de cómo manejar a ese niño. Pero la psicóloga nunca se había contactado con ellos. Entonces, muchas veces es importante también tener ese manejo con la institución de la situación del niño, teniendo en cuenta, obvio, también la intimidad familiar que uno no tiene que develar a las instituciones porque ellos no son los terapeutas del niño, pero ciertos aspectos conductuales sí. Bueno, ¿alguna pregunta? Porque pasan muy rápido ahí los textos, me cuesta un poco leer y estar dando la clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, yo te quería hacer una Sí, pregunta. sí. La vez pasada estaba hablando con una persona, ¿verdad? Era sobre la estimulación de repente al niño en la imaginación. Te voy a Sí, contar cómo se dio el caso, ¿verdad? sí, sería Eh, interesante. bueno, la persona le estaba hablando hacia el niño sobre explorar su imaginación, ¿verdad? Que investigue
que busque por todos lados, ¿verdad? De forma así para estimular esa imaginación, que busque información y cosas así, ¿verdad? Y fue cuando ahí le entré y yo dije que de repente se tiene que tener cuidado con la información que uno busca, ¿verdad? Ponerle que tiene 11 años el niño y le traté de explicar eso, ¿verdad? Pero ¿qué Y, exploración te estás refiriendo? ¿A qué tema en específico? Si lo podés aclarar. y buscar información en las redes, en internet y cosas así. ¿Sobre qué? Y sobre cualquier cosa, así, que busque sobre cualquier cosa que le interesa, ¿verdad? Sobre libremente en internet. Libremente, así, libremente, libre de acceso a información, ¿verdad? Eso es lo que yo entendí un poco, lo que le quiso dar a entender la persona que le estaba guiando, ¿verdad? Y, Ajá. y Pero ¿quién entonces, era la persona que le estaba guiando? ¿Una persona adulta ya o un adolescente? una persona adulta ya, una persona adulta. Como le dejaba así libre que entre en internet y que busque lo que se le antoje a ese niño. Eso, exactamente, ¿verdad? Mucha imprudencia. Bueno, hay que ver también el contexto. Y sí, pero quería meternos más a debate que de repente la estimulación al niño debe ser una estimulación guiada, por ejemplo, ¿verdad? Debe ser... Esa es- exploración debe ser guiada, obvio, y a veces suelo decir, ¿verdad? Si uno cree que los niños son tontos, uno es más tonto. Los niños son muy vivos, ¿verdad? Yo creo que ustedes se acuerdan cuando eran niños y que no eran, a veces parecían más que famoso su mamá decía, no entiende nada, habla nomás, le decía ella a la comadre o a la amiga que estaba hablando. Ustedes entendían todo, la mayoría de las cosas que sus madres decían o que ustedes supuestamente inocentemente no entendían. claro, pero ¿Verdad? esa estimulación siempre debe ser guiada, ¿verdad? Debe ser Sí. ¿Tu nombre es Full o... Fulgencio Urbieta, yo me llamo Ah, profe, claro. Ah, bueno. sí. Pero me gusta Solo que Full, está está bueno. en mi nick de Gmail, No, está no, así. está espectacular, Full. Bueno, no me pareció extraño nomás, Full. Pero por eso. Bueno, la vez pasada justo vinieron, que si no sé si es la licenciada Leticia que anda por ahí, vino y me preguntaron algo, acá en mi escritorio, vino y me preguntaron el tema de tener el celular los niños, de tener celular los niños. Y no sé si es una acotación mía, ¿verdad? Pero siempre dejo para debate y análisis. El tema de los celulares, comparé un poco como tener un vehículo. Un vehículo es un beneficio, obvio que tiene todo su sistema más complejo que el manejo de un celular. Yo he visto una niña de 1 año, 9 meses, viniendo con su tía a una entrevista acá, y le puse todos los juguetes, se entretuvo, ¿qué sería? 5 minutos. Y ya comenzó, obvio, tía, y no podíamos hablar, no podíamos hablar, no podíamos hablar. Y le dije, vamos a poner los juguetes. Me dijo la señora, no, Lick, deja nomás. Y sacó su celular la señora y le dio a la nena de 1 año, 9 meses. La nena agarró así, no le miento, y puso un video y se fue y se sentó más o menos como 1 hora a ver el celular, el videito. Con la musiquita, esa la misma musiquita 500 veces, pues ellos repiten para poder aprender. Y se quedó quietita la nena, ¿eh? Como famoso a veces ustedes ven en algún lugar que alguien está comiendo, una familia, una pareja, un matrimonio, y la criatura está, toca todo, da el celular y se queda la criatura ahí quietita todo el tiempo. Bueno, vuelvo otra vez a lo que dije anteriormente. Entonces, como un vehículo, ahora tiene su utilidad, pero también es un arma, ¿verdad? Pero ¿a partir de qué edad uno tiene un vehículo? Sabemos que muchos tienen antes de la edad reglamentaria, pero a partir de los 18, ¿por qué? Porque se supone que debe tener cierta conciencia, sentido de responsabilidad y ya puede asumir, en este caso, eh, el sostener esa... Los niños, en este caso,
la pregunta es, ¿deben realmente, pero a la vez puede ser como un arma o algo que generalmente le genera un estado de... Yo creo que casi ninguno escapa ahí. Somos muy adictos al tema del celular. Si ahora uno no Pero creo que se está trabando. piensa, ¿cómo? Creo que se está trabando, profe. Sale no sé si a mí nomás me sale congelado o a las demás personas. Escucho. Sí, se trabó también para mí, profe. Bueno, entonces, Profe, se te está escuchando con intermitencia, por momentos se corta y de repente vuelve la voz, entonces entendemos poco. a ver, hablando de celular, seguro acá en mi casa, que es mi consultorio, debe estar dando en los jueguitos. Entonces, eso hace que la señal se corte, pero ya voy a cancelar, como se dice. Un ratito. A ver. Eso también se dice poner límites, ¿verdad? Porque hay varios aparatejos conectados. ¿Sí? No creo. No creo que sea. Ahí está. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Ahora mejor, profe. Hola. Ahora mejor, sí, profe. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, yo te profe. escucho bien. Bueno, está bien. Bueno, entonces, creo que realmente se está convirtiendo el tema por ejemplo, le comento nomás algo, ¿verdad? Eso es lo que a veces uno como terapeuta también puede aportar. El niño comienza a tener una confianza con uno y no sé si inocentemente, pero hay cosas que ellos no tienen filtro. Y la vez pasada, bueno, no la vez pasada, hace un año y medio, 2 años por ahí, me acuerdo que estaba con un paciente de 7 años en el consultorio y de repente me comienza a contar, voy a hacerlo así rápido, que él estaba viendo en el celular cosas de adultos. Y le dije, ¿pero qué cosas de adultos? Pero ahí se comenzó a reír. En síntesis, el niño ingresó, no se sabe cómo, en el wifi, en el teléfono del papá, porque el papá llegaba al trabajo y le daba, famoso para entretenerme, no me hinches tanto, te doy el celular, ¿verdad? No se sabe cómo, ingresó en la clave del wifi, porque le daba para jueguitos que ya estaban instalados, y veía pornografía. Y me fui y le comenté, obvio al papá, obvio con todo el soporte, por favor, ¿verdad? Esto no es para que le castigues, sino es una cuestión de límites, poner límites, explicarle, etcétera, etcétera. Pero el niño entraba a ver pornografía. Y de esos casos hay un montón, ¿verdad? Entonces, realmente es, ¿cómo se dice? A un mundo donde hay un montón de situaciones que no pueden ser convenientes para ellos, realmente darle toda esa libertad, no sé si sería tan conveniente. Por eso digo, no voy a hacer, ¿cómo se dice? Totalmente directiva, pero la verdad que daría como en nuestra profesión sugerencias que un niño o una niña no tenga la plena y total libertad de entrar en lo que sería en la web o en internet sin supervisión. Porque Sí, profe, justamente entiendo. sí, creo que hay una página, puede ser la Didwit, ¿verdad? Donde la vez pasada vi, porque yo también uso mucha tecnología en forma de entretenimiento también, donde inclusive dice que hay asesinato en vivo, puede ser, en vivo, bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Cosas así muy fuertes. Bueno, los niños tienen, por eso se dice que son nativos a la tecnología, yo creo que nacen y ya vienen con el celular, porque tienen un manejo terrible de lo que es el acceso al internet.
Deja nomás abierto, Leti. Cerrar nomás la puerta. Aparte que por la pregunta que hizo Full, profesora, es como que si nosotros adultos, yo tengo abierto Wi-Fi, puedo usar todas las redes sociales que quiero, persona adulta. Ahora tratándose de Sí. un niño o una niña, ¿hasta qué punto podemos saberlo? Porque uno no va a estar 24 horas con el niño o la niña, el adolescente. Entonces, por más que yo, o sea, le dé igualmente o probando o por patetí, ellos pueden acceder a clave y entrar, y hoy en día ponen en Google, inclusive hay celulares que por audio uno le hace los pedidos y te pone lo que uno quiere, o sea, de un dibujito sencillo y llanamente infantil, se puede pasar a otras cosas. Y como la morbosidad está siempre por ahí rondando también de la mano de algún adulto, sobre todo, por eso ocurren los hechos que ustedes ven todos los días como nosotros, como nosotros en este caso vivimos en el mismo mundo. Entonces, acá por ejemplo decía, a ver, quiero leer, profe, un ratito, decía, los niños son muy inteligentes, absorben todo lo que escuchan y ven, por eso deberíamos dudar ciertos aspectos de acuerdo a la edad de desarrollo y tener en cuenta que hay cosas que deben aprender como el juego tradicional y no a través de celular. O sea que se perdió mucho un poco ese contacto con el niño, ese vínculo de mostrarle cómo se juega. No sé, ¿quién te hace un rompecabezas así de cartón, por decirlo así? Ya casi no se utiliza una lectura de libros, porque justamente es más fácil, pareciera que para el mundo adulto tirarle o darle un teléfono o una tablet, ¿verdad? O la misma notebook, la misma computadora. Y hay ciertas restricciones y configuraciones para que se use el teléfono, control parental se llama. El padre, madre encargado vigila todo lo que ve. Claro, el tema nomás es que estoy muy de acuerdo, Susan, con lo que decís, solo que ese control otra vez para que la mamá o el papá controle lo que su hijo ve, por lo que acuden a consultorio muchas veces, así concretamente hoy en día, no es que se da mucho también. Sí, el tema también está hablando de realidad. Es que muchas personas adultas no manejan el sistema informático de manera tan, como se dice, hábil. Entonces uno le plantea y dice, hay tal cosa, ¿y cómo entro? ¿Y cómo hago? ¿Verdad? Como a veces, por ejemplo, ahora surge el tema de los pacientes virtuales, ¿verdad? Además de hacer la asistencia terapéutica, yo tengo que estar explicándole toda la metodología de la aplicación Zoom para que puedan incorporar, ¿verdad? Y tenés que estar lidiando con el paciente y explicarle así con señas, más o menos con mímica, para que levante ahí donde está el microfonito y dice Wi-Fi. Y para instalar la aplicación, está bien, ustedes son jóvenes, son hábiles, son ya con una educación terciaria, que eso no quiere decir que tampoco le da demasiado, con una cosa es ser inteligente, otra cosa es tener mucha destreza, pero hay gente que no maneja tampoco el tema de esos controles o de ese acceso. Vean, pero aprenden otra cosa porque no van a aprender eso. Sí, es cierto, ¿verdad? Pero hay a veces situaciones también complejas, complejas. Pero esto es un tema, el tema de la tecnología es todo un tema. Como, bueno, yo hasta ahora, no sé, a lo mejor me falta un poco más de conocimiento, pero la tecnología no sé cómo se va a poder aplicar dentro del ámbito terapéutico. ¿Verdad? Que independientemente de todo lo súper avanzado, no hay algo que le supere a la terapia presencial, por ejemplo, ¿verdad? A la virtual, porque que a veces estoy hablando y sale así, el paciente no te escucha, vos no le escuchás, no le ves la expresión. A veces necesita esa contención, estar frente a uno, que uno le hable, que uno le contenga, ¿verdad? ¿Cómo se diría? La empatía en sí, recibir de un terapeuta de manera directa, no sé si se da de manera virtual, o entenderle al paciente. Bueno, pero vamos a tener que ayornarnos con el tiempo y ver lo que va surgiendo, ¿verdad? Como la terapia con niños. Vi en la Argentina, por ejemplo, se estaba dando cursos de capacitación de terapia con niños virtual. Muy compleja, muy compleja. Lo presencial es fundamental en el área niñez. Bueno, seguimos con nuestro desarrollo histórico, la psicología infantil. Bueno, entonces le decía Sigmund Freud, ¿verdad? Que lo que desarrolló fue la terapia en sí. ¿Y qué elementos aportó? La interpretación. ¿Qué significa la interpretación? Significa el conocimiento o develar el lenguaje simbólico o lenguaje preverbal de un niño o una niña. ¿Qué nos quieren decir?
a través del juego, a través de lo que dibujan, a través de eh, eh, lo que expresan en general, ¿verdad? Hasta en las palabras. Ese es el lenguaje simbólico. Voy a dar un ejemplo muy común, muy común. Por ejemplo, que no es así, pero para que ustedes más o menos interpreten. Si el niño viene y juega, o la niña también, ¿por qué no? ¿Verdad? En consultorio, y comienza a golpear entre sí a dos autitos, dos soldados, o sea el material lúdico que sea, puede ser que lo que esté expresando ahí es conflictos o choques o algún tipo de confrontación entre los miembros de su familia. Un ejemplo que doy, así muy rápido, ¿verdad? Muy simple. Obvio que puede simbolizar un montón de cosas. Y más si lo hace en forma repetitiva. Ahí quiere decir que nos está dando en forma repetitiva que interpretemos qué es lo que nos quiere expresar, ¿verdad? Freud decía que lo que más daña a un niño son las mentiras. Es muy simple, ¿verdad? Ellos necesitan, para tomar conciencia de las cosas, obvio, a su medida, ¿verdad? Hay cosas que no vamos a develar tal cual son, con más cuando no están preparados, a su medida, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la verdad? ¿Verdad? Por eso a veces a los padres les suelo decir, o a las personas les suelo decir que los niños no necesitan ver o escuchar lo que pasa, sino que muchas veces sienten que algo está pasando. Entonces, con la develación de la verdad, obvio, ya ese elemento de tanta angustia de qué está pasando, qué es lo que sucede y la creación de muchas fantasías en relación a lo que está pasando, a los monstruos, como se dice, ¿verdad? Es como cuando uno dice, ay, hay un monstruo, dice el niño debajo de la cama, y vos le decís, no, vení, mirá, y le iluminás ahí, acá no hay nada, ¿verdad? Acá no hay nada, y ahí es como, ah, sí, no hay nada, y como que se queda tranquilo. Bueno, en todo el proceso de la vida de un niño, el tema de las mentiras o lo que se distorsiona de su vida o lo que se le incorpora en su vida y no está a la medida que necesita, lo que se elabora en realidad en la terapia es lo que es excesivo o lo que es excesivo a él o a ella, a ese niño o a esa niña. ¿Qué hacemos nosotros? Es comenzar a desechar lo que es excesivo en su vida, lo que le sobrepasa. Eso es lo que se hace en la terapia infantil, ¿verdad? A través, obvio, de herramientas, no es el famoso, como dicen, se va a jugar con la psicóloga, ¿verdad? Bueno, luego después de muchos años también de trabajar como terapeuta en este campo, uno va teniendo más confianza y solidez, ¿verdad? Antes a lo mejor dejaba pasar cuando famoso escuchaba, ay, viene a jugar contigo y me callaba, ¿verdad? Pero después con el tiempo, como se dice, uno sus canas no tiene de balde, entonces yo ahora ya confronto de manera así muy sutil, obvio, le digo, no, disculpe, no viene a jugar conmigo. Para jugar está el colegio, sus amiguitos, o no sé, o la niñera o sus propios hermanos. Conmigo viene a trabajar terapéuticamente en forma lúdica. Está bien, es largo la explicación, pero es la adecuada. Entonces, le digo que o dice, se va a jugar con su psicóloga. Le digo, no, con la psicóloga no se va a jugar. Para eso tienen sus compañeritos, ¿verdad? Entonces, o sus amiguitos o lo que sea. Bien, va a trabajar terapéuticamente, ¿verdad? Porque si no es como que, no es que nos minimizan, sino realmente no tienen claridad de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? O con la profe, dice, no, yo no soy su profesor, soy su terapeuta, ¿verdad? O con la tía, no, yo no soy su tía. Está bien, son criterios amorosos, ¿verdad? O, bueno, cariñosos, afectivos para los niños. Pero es importante a veces también de marcar, ¿verdad? No en forma tampoco así tan grosera o argeladamente, sino tener criterios
conciso, ¿verdad? La psicología infantil debe tener, sale cortado. Ahora, Sí, te escuchamos bien, profe. Yo te escucho bien, bueno, no sé los chicos. bueno, creo que tiene que, como les digo, asentarse de manera concreta. Sí, cierto, tía con las parvularias, exactamente, sí, es cierto eso. Bueno, entonces, como les dije, lo que se elabora es lo que es excesivo a los niños, esa es nuestra función. Hay un montón de herramientas. Primeramente, la primera camada de psicólogos infantil tienen o tenían, dice que eso también le confunde al niño en cuanto, sí, puede ser, ¿eh? Pero bueno, a veces no vamos a hilar demasiado fino ni ser más papista que el Papa, ¿verdad? Doy nomás apreciaciones en definir qué realmente es un psicoterapeuta infantil, ¿verdad? Porque, y lo digo, me responsabilizo de lo que digo. ¿En qué sentido? De que anteriormente vos le preguntabas a una psicóloga o un psicólogo, ¿vos trabajás con niños? Ay, no, decía, como si fuera que, no sé, era el tipo, el escalafón más bajo de trabajar en psicología, ¿verdad? Y sinceramente lo capté en muchos sentidos. Ay, no, yo no voy a trabajar con criaturas, como diciendo, yo no me veo trabajando con criaturas más o menos, ¿verdad? La mayoría sí, tipo ya se recibía y bueno, tipo tenía su divano, su consultorio, todo así, chuchi, como se dice, atendiendo a adultos, ¿verdad? Ese era como el prototipo de psicólogo de élite, ¿verdad? Bueno, entonces sí pasa también, a veces hay que trabajar con criaturas. La pasada vino una criatura, me derramó todo acá, el cuadernillo de MVPI, así, bueno, mal era copia, todo mojado, o de repente, no sé, el dulce y eso pues, me pone ahí, ¿verdad? Uno que otro caramelito, a veces invito, ¿verdad? O echa todo, ¿verdad? Pero son niños pequeños, ¿verdad? Es todo un tema también en el área niñez. Pero, como les digo, yo no sabría cómo leer con esas, como que, no sé qué cosas lidiar, a ver un poco, ¿qué sería? ¿Qué tal, profe? Profes, buenas tardes. No, ¿Qué tal? profe, Buenas tardes. como estás comentando nomás que la verdad que es bastante admirable trabajar con niños porque yo, por Con ejemplo, adultos también. sí, yo también, ¿verdad? Yo también, la verdad. Sí. O sea, son diferentes. Obviamente, cada uno tiene Sí. su, ¿verdad? Vamos a decir, su dificultad, por decirlo de alguna manera, trabajar con ellos. Pero con los niños, por ejemplo, yo pienso que es un chiquito más complicado porque yo, por ejemplo, no sabría cómo lidiar con una situación así. Por ejemplo, profe, que vos estés trabajando con los niños y ellos de repente se desconcentran, ¿verdad? Y quieran jugar con algo que está por ahí por el escritorio o echen algo, cosas así. Sí. Sería, o sea, yo no sabría cómo actuar, por ejemplo, en ese momento. Yo me baso mucho, siempre suelo decir, mi madre me decía a mí, me decía, mira Rosy, porque Rosy me dice la gente de forma así cariñosa, me decía, la vida no está solo en los libros. Entonces aprendí mitad y mitad, ¿verdad? ¿En qué sentido? Una vez una persona, baso mucho en experiencias, ¿verdad? La experiencia hace, pero la experiencia se puede construir en años o se puede construir con la cantidad y con la calidad, ¿verdad? Por eso ustedes que son psicólogos que se están formando, que ya se están a punto de recibir, tienen que apuntar mucho a la calidad para después ir adquiriendo la cantidad, ¿sí? Recién se acaban de ir dos psicólogas, ya punto a punto a punto, ¿verdad? Y le hablaba del MVPI y le decía justamente, ¿ustedes cuánto creen que sale el MVPI? ¿Y cuánto, profe? Me decía, 5.775.000 guaraníes. Y me miraron así, le digo, ¿qué te creen? ¿Que nuestra profesión es Shalai? Le digo. Y sí, sí, un médico se compró un aparato de tantos millones y eso es, sí, no estoy defenestrando otra profesión, eso le da trascendencia, ¿no? Nuestra profesión también es de adquirir la calidad, aunque sea de a poco. Nadie lo dice que uno va a estar, pero nuestra profesión es bastante compleja como otras y tiene mucha trascendencia y mucha importancia, ¿verdad? Y formarse en la calidad es prioritario también en esta profesión, ¿verdad?
porque es pesada nuestra profesión, ¿verdad? La pasada justamente estaba hablando de unos profesionales, le decía el tema del desgaste por empatía, que la doctora Susana Vázquez habla mucho en ese sentido, y es cierto, el atender gente tiene hasta su costo a nivel anímico y energético nosotros. No es fácil lidiar con las problemáticas de la gente, sea chiquito o sea grande. Es como a veces la gente dice, ay, la adolescencia es una edad difícil. Y yo siempre le digo, dígame una edad fácil que a esa quiero llegar. ¿Usted conoce una edad fácil? No, cada edad tiene su complejidad. La cuestión es saber manejar. Te voy a dar realmente entre un consejo y sugerencia a ustedes. Mitad consejo y mitad sugerencia, ¿verdad? Para que no sea demasiado directivo. Voy a hacer una pregunta así muy cruda. Iba así Cecilia. A ver un poco. Leticia, estás abierto tu micrófono, estás merendando ahí con tu galleta y tu cocido o tu capuchino y media luna. ¿Estás ahí o no? No, parece que no. Susan, voy a hacer participar a los que están participando ya. Susan, ¿estás ahí? Sí, profe, estoy. ¿Cuántos años tenés vos? Yo tengo 25. Ajá. Susan, yo te voy a hacer, ahora quiero que te hagas una fantasía. Sí. Estás en tu consultorio vos ahí, ¿verdad? Todo a full. Viene una señora de 50 años. 50 años. ¿Cómo crees que te va a mirar? ¿Pareces joven o pareces sos joven, pero pareces joven también? Sí, me suelen decir por lo menos, no, que no aparento la edad que tengo. Que parece una nenita, Susan, parece una Sí, nenita. ponele. Una nenita. Viene una señora de 50 años con trastorno de, ¿qué sería? Un TDA de adultos con bipolaridad y... ¿Cómo crees que te va a mirar a vos? A ver un poco. Yo creo que me va a mirar y va, no, vulgarmente, como se dice, no va a dar ni 100 guaraní por mí. Porque soy muy, o sea, porque aparento ser muy joven y sin experiencia, ¿verdad? Lo primero que va a pensar, creo yo. Entre vulgar y vulgar, ¿sabes qué va a decir? Esta pendeja, pero me va a atender. Sí. No quería decir eso, profe, pero sí, tal cual. Exactamente, entonces va a decir, te va a mirar sin tira, choro, va a decir, esta chica, ay, pero será tal cosa, tal cosa. Bueno, te voy a dar un pequeño tips para los que si quieren trabajar, les gusta, no les gusta, y no es conejilleo de India, no van a ser conejillos de India, pero ustedes, que son muchos de ustedes jóvenes, que bueno, no aparentan como, justamente yo tenía una, hace poco falleció, ¿verdad? Muy, yo diría, amada, querida de todas las aristas, Betty Frutos. ¿Vos no sabías que Betty falleció, Ceci? No. Psicóloga, colega, alumna mía. La señora, ¿te acuerdas? La señora Betty, que vive ahí cerca de tu casa. Bueno, no sabía, no sabía. Sí, falleció. Y ella es una señora ya mayor. Obvio, cuando le ven a ella se recibió hace poco nomás, ¿verdad? Ya bastante mayor estudió la carrera. Y se recibió y obvio, ¿quién no va a querer que la atienda? Dice, esta señora debe tener años de experiencia, 50 más o menos años de experiencia en profesión, ¿verdad? Pero recién se recibió, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los profesionales, al recibirse recién, y más si son gente que son jóvenes y aparentan jóvenes, los que van a atender más son niños. Porque los padres sí van a querer que ustedes atiendan a los niños, a sus hijos, o a algún sobrino, o una recomendación. No sé si van a venir ellos. Eso con el tiempo ustedes lo van a lograr y ganar, ¿verdad? Pero generalmente les suelo recomendar a los psicólogos más jóvenes que se están recibiendo. Sí, energía también. Yo no me veo a los 60 trabajando con niños. Sí, ya asesorando, pero cuesta. No es fácil. Ya te vuelves más agelo cuando son más grandes también. Entonces, la verdad que no me veo y no me veo en una alfombra. Ahora me cuesta. A lo mejor también un poco de sobrepeso. Pero soy muy buena persona, una pacientita me hizo feliz. Me dijo, yo no vi, así me dijo, 9 años. Me dijo, yo no vi una persona adulta con tanta energía, ¿verdad? Y me quedé yo así, ¿verdad? Todo en uno de mis buenos días, dije, ¿verdad? Y jugué con ella, me entretuve, porque encima es una nena que necesita mucha descarga de energía.
pero no me veo como hace muchos años ya, así toda sudorosa, bajándome de jugar a full con los niños, ¿verdad? Me cuesta un poquito más, pero como les digo, ya tengo el manejo. Entonces no sé si a veces necesito moverme, tampoco voy a estar, como se dice comúnmente, ya tipo así muñequito de palo moviéndome con los niños, pues ya no queda más gracia, en gracia. Pero bueno, mientras el cuerpo dé, vamos a seguir, ¿verdad? Sin embargo, Rosy, cuando uno tiene esa experiencia que vos estás mencionando, me hace Sí. acordar ¿cómo se llama? El lápiz chancho. O sea, con un La lápiz, sí, ahí está el lápiz chancho, ahí está. Así, el famoso lápiz chancho. si ese lápiz chancho hablara, podría... Sí. Se fue Cecilia. Sí, el lápiz chancho, voy a contestar lo que dice Ceci mientras se conecta. Si el lápiz chancho hablara, diría muchas cosas muy interesantes. Sí, es cierto eso. Bueno, me escuchan, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, como les dije, van a tener que trabajar con niños. Entonces, es un campo que de alguna u otra manera, y si van a trabajar, si van a hacer, háganlo bien. Entonces, busquen materiales de psicoterapia infantil. Por ejemplo, si a algunos les interesa, voy a decir así lentamente para que anoten. El libro Ventana a nuestros niños, donde hay técnicas Ventana a nuestros niños, de Violet Oclander. Es un libro muy interesante para leer, para saber técnicas, conocer los trastornos conductuales específicos que más predominan en la infancia y una lectura muy rica y maravillosa en conocer los aspectos psicológicos de la infancia. Inclusive muchas de las técnicas se pueden utilizar con adultos. Son esos libros técnicos que no son fáciles de conseguir. Luego hay otro libro que se llama Terapia de Juego, de Janet West. De Janet West. Sí, yo también trabajé en una guardería, me ayudó muchísimo. Hay cosas que conocí en lo que es ahora la Fundación Guadalupe, trabajé y la verdad que aprendí mucho, trabajando en una guardería y trabajando con niños. Muchísimas cosas pude ver, trabajar con ellos. Un mundo muy interesante el tema de la psicología, no es por promocionar, de la psicología infantil. Y es más, ojalá realmente muchos estudiantes, sí, consultame, pudieran comenzar a también a darle la importancia porque acá en el Paraguay se necesita. Se necesitan muchos psicólogos y psicólogas infantiles. Muchísimo. Sí, Hola, profe. espero tu Hola, pregunta. profe. Buenas noches. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Buenas noches. Te ¿Todo escucho. bien, profe? Quería hacer una consulta referente con el tema de la tolerancia a la frustración. Sí. Respecto a la baja tolerancia a la frustración que hay ya en las personas adultas, ¿verdad? Que más bien comienza o se puede ver en la niñez, ¿verdad? Y es en donde nosotros tendríamos que orientar, ¿verdad? A los niños a un buen manejo para que en el futuro eso no se acreciente y no, a veces, ¿verdad? Que no se genere el trastorno. Sí, sí, sí. El tema de la baja tolerancia, en este caso, a la frustración, es algo que generalmente teniendo un poco en cuenta lo que he visto, ¿verdad? Hay un refrán que dice, ¿cómo vamos a saber lo que somos si no sabemos lo que fuimos? Eso solo un poco comparar y digo que en la niñez jugamos a algo y en la vida adulta jugamos en serio, ¿verdad? ¿En qué sentido? Que muchas de las cosas que nosotros no hemos superado, no hemos vivido, o hemos vivido mal, o hemos vivido bien, o lo hemos vivido dolorosamente, se replica en la adultez, ¿verdad? Por eso está el famoso libro El niño interior, ¿verdad? Que muchos adultos están con ese niño, esa niña herido o lastimado o
rabiado o enojado o sin fin, ¿verdad? De emociones, sentimientos que se expresa en la vida adulta, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Vuelvo otra vez a Sigmund Freud. ¿Por qué Freud comenzó a mirar el tema de la niñez? Porque se dio cuenta que en el proceso terapéutico con sus pacientes, tarde o temprano los traumas emergentes en la vida adulta, él tenía que volver a la infancia, ¿verdad? Tenían sus orígenes. Entonces, ahí fue una mirada, porque antes los niños parece que no tenían traumas ni emociones ni sentimientos que deban ser tenidos en cuenta. Es más, se los conceptualizaba como seres incompletos. Seres incompletos, ¿verdad? Hay cosas que también argumento como algo muy válido de tener en cuenta la niñez dentro del ámbito de la psicología. Voy a comparar con algo fisiológico. Si de 0 a 10 años uno no consume el calcio necesario, después ni aunque uno tome una vaca entera ya no va a absorber de la misma manera. Hay cosas que en la infancia se fijan en la infancia. Entonces, es un aspecto muy interesante a desarrollar el criterio, la acción y la importancia de la salud mental en la infancia, ¿verdad? Tampoco, ojo, ¿verdad? No nos olvidemos que a lo mejor hay que rescatar en un adulto ese niño o esa niña interior que ayuda a encontrarse y poder de alguna manera sanar cosas en la vida adulta, ¿verdad? Siempre los niños, sean internos o externos, nos van a acompañar en nuestra vida, ¿verdad? Y fíjense cómo es la naturaleza. La naturaleza más nos enseña. Nacemos como niños y al final el declinar de nuestra vida nos volvemos tal cual. Nos volvemos a ese estado de vulnerabilidad. Por eso se dice a veces las personas mayores dicen, es una criatura, ya está ahí, ya, ¿verdad? La naturaleza misma nomás nos enseña, ¿verdad? Que siempre va a estar ahí, desde el inicio hasta el final. Desde el inicio hasta el final. Y no nos acompañan toda la vida, ¿verdad? Solamente que, obvio, el adulto ya tiene mayor complejidad. Pero nunca tenemos que perder el tema de nuestra niñez. Y hay gente que a lo mejor no recuerda también o no es tan agradable. Entonces a lo mejor hay que conciliar cosas del pasado para nuestro presente, ¿verdad? Y vivir también. Siempre doy un ejemplo que me analizo siempre y trato de resolver. Yo cuando era criatura decía, el día de mañana cuando sea grande voy a tener mucha plata para ir a tomar todo el helado que yo quiera. Ahora que soy adulta, París tengo acá 2 cuadras. Otra heladería hay acá. Grido, Amandao está por todo. Y a veces no tengo tiempo para ir a sentarme a tomar un helado tranquilamente, teniendo a veces en el bolsillo dinero. Esos deseos que teníamos en la infancia y que la vida adulta supuestamente íbamos a hacer. Sí, es posible, lo tendríamos que revivir. Sí, es posible detectar. No es que se detecta solamente, se ve luego. La baja tolerancia a la frustración en la niñez se ve así, directamente, se palpa, se siente, el niño manifiesta de manera directa. Son pobrecitos, parecen realmente cuando tienen muy baja tolerancia a la frustración no disfrutan de nada. La persona que tiene muy baja tolerancia a la frustración no disfruta, no puede sostener nada como para disfrutar. Bueno, Ceci, ¿cómo estamos en nuestro tiempo? Te fuiste, parece. Te fuiste a tomar helado, ¿verdad? No se cortó acá en la facultad el internet, pero ya acá mi compañera Sarita ya me ayudó. Acá hizo una pregunta, Rosy, para cerrar. Dice, resulta que, bueno, tenemos que ponerle 5 minutitos para terminar y la señorita Julie me dice, Rosy, que ha pedido el público, no sé si es tanto así, quieren tener una segunda parte el otro lunes, ¿verdad? Para agendar ahí en tu agendita, para anotar. Y ella me dice que tiene... Así que no se puede. Algunas consultas, no digo muchas porque no sé la cantidad, y entonces yo le propuse a ella si podrían ya ahí
con sus compas, organizar y anotar las preguntas. Entonces sobre eso ya se va contestando, así creo que va a ser más rápida siempre cuando vos puedas otra vez el otro lunes hacer una Está ya bien. enseguida Neida con lo que escribió, Sí. el tema de la especialización. Yo no es que quiero sacar del micrófono, solo que resulta que justo cuando acá la profesora me consta, ella vino a gestionar acá el tema en la facultad, surgió el tema de la NEAE, del tema de que el ministerio es el que tiene el CONES tiene que habilitar los cursos, entonces tiene todos unos requisitos académicos. Le comenté a Rosy que estabas viendo también en el Bautista, en el sentido que ellos hacen algunos cursos así, ya tanto de grado o de posgrado. Entonces yo no puedo todavía definir, no porque, o sea, no tiene sus trámites académicos, legales, porque si no sería como una estafa como hablamos la vez pasada. Obvio, Entonces, sí. a menos de que uno tenga una o especialidad específica o en algo que trabaje, como el caso tuyo, que trabajas mucho con el tema niñez. Entonces, no sé si querés comentar, o sea, yo sé que ella presentó, vino acá hace creo que 3 años y bueno, justo en ese momento surgieron un Yo, poco esos requisitos. Sí, ¿te acuerdas que vino la chica, la nena esa de la sí, te psicóloga de entiendo, Paraguay? entiendo. Vino en tu Sí, representación, trajo toda la nota, habló sí, acá con la directora Celsa de la carrera, solo que sí. justo, bueno, surgieron estas cuestiones de exigencia de mallas curriculares así aprobadas por la NEA, por el CONES, perdón. Entonces ahí nomás se trancó un poco, pero siempre estuvo el deseo de hacer. Eso me preguntó también la delegada Rosy, ¿verdad? Que yo sé que vos estabas viendo tanto ahí enfrente en la Universidad del Sol y Sí, también en el Bautista, ese tipo, ¿dónde se da el espacio se tiene. académico como para Sí. dictar este curso? Que, sí, perdón. No, se tiene que ser, Ceci. Lo que pasa, bueno, ya, o si no, ya tendríamos que entrar así en manifestación política para que se abra ya la especialidad en psicología infantil, pues es muy necesario. Es más, la mayor cantidad de la población paraguaya, al menos, es infantil y adolescente, ¿verdad? Creo que tengo un poco esa noción también. Profe, ahí tengo una consulta, discúlpame que te interrumpa, sé que estás a los apurones, pero Sí, acotando nomás a lo que vos decías, que la mayor parte de la población es niños, ¿verdad? Eso es sí. porque justamente los adultos creemos que los niños son los que tienen problemas, le enviamos al psicólogo, ¿verdad? Y muchas veces los problemas somos los adultos. Mira, yo te voy a plantear algo y te lo digo en serio, ¿verdad? La psicología tiene demasiado campo para hacer. La salud mental es igual. Mira, el concepto de salud es general. ¿Por qué general? Porque no sé si será tan tajante así, pero en un cuerpo sano, una mente enferma, hay una cuestión, y en una mente enferma, un cuerpo sano, medio que debe haber ciertos desfasajes, ¿verdad? Vos tenés hijos, ¿quién habló? Leticia, ¿verdad? Sí, profe, 4 niñas ¿Tenés tengo. hijos? 4 niñas. ¿Le llevas al control a tu hija, a tu hijo? Sí, ¿Y acá? ¿Acá? también. Debe haber también, bueno, viste, no hay patología solamente, debe haber cuidados, cuidados, contrólalos, o los padres, tu hijo, tu hijito, tu hija vinieron con manual de instrucción. No. ¿Ah? Debe haber un acompañamiento también de la psicología, no solamente a nivel patológico, sino de la vida en sí de los niños. ¿Mm? No, vos sabés que tampoco sé si en la Argentina existe. Me parece que a nivel de Sudamérica no existe luego. Y así como están diciendo acá los niños y las niñas de este grupo del quinto primera, Rosy, yo creo Sí. que justamente o sea, al final la población adulta es la que problematiza, al final le envían a los niños y las niñas y hay como un revés, así un giro contrarreloj, así tipo del revés, porque al final, en el sentido que el mundo adulto es el que maneja toda la conducta de niños y niñas y adolescentes, y sin embargo el consultorio tenemos más pacientes niños y niñas que Sí. personas adultas, ¿sí? No, sí, sin desmeritar, sin desmeritar, pero no puede ser que los médicos hagan primero una especialización en psicoterapia, me oféndolo, en psicoterapia infantil, que nosotros psicólogos, no pega. Movilicémonos nosotros para hacer un poco algo en nuestro campo. ¿Eh? Fantástico, psiquiatría, sí, fantástico. Ese es su campo, ¿verdad? Pero psicoterapia, psicología infantil, vamos a atribuirnos nosotros como pioneros.
Habían hecho ellos hace unos años con la Universidad Columbia, conocí ese curso cuando estaba Ana Fracci también, así con un poco el Sí. tema más, sobre todo con el tema de abuso sexual, así un poco, o sea, no un poco, la parte clínica, con los problemas judicializados por niños y niñas que fueron abusados, había medidas cautelares y todo eso. Bueno, ese es otro campo, el tema de la parte de psicología forense infanto-juvenil es un campo muy amplio también. Justo le decía hoy acá a las psicólogas que están, le decía, le digo, lo que pasa, chicas, que hay que tener mucho cuidado porque a veces se judicializa un proceso terapéutico, ¿eh? Me dijeron, y sí, está tu paciente, viene una niña que supuestamente viene porque es agresiva o una eneuresis, que significa se hace pie en la cama en la noche y la niña te devela que está siendo abusada. Otra cosa que se suma más. Por eso, bueno, me olvidé. Porque el psicoterapeuta infantil debe saber psicoterapia de todo el área judicial también. El área judicial también es otro tema que tenemos que tener muy en cuenta cuando trabajamos con niños o niñas. De cómo saber manejar ciertas herramientas también en relación a eso, porque sin querer nos meten ahí también. Porque uno es el terapeuta, a vos te develó, vos sos la persona que está ahí trabajando con el tema de abuso o maltrato, y bueno, es otro tema que tenemos que sumar también en estos tiempos en nuestro trabajo. Así que es toda una complejidad, toda una complejidad, ¿no? En síntesis, profe, ¿hay pacientes, hay trabajo para psicología infantil en el Paraguay? ¿Hay trabajo? Muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Hay mucho trabajo que hacer, hay mucho trabajo que se hace para hacer y realmente hacerlo más formal también, como les digo, el tema de la especialización. Por lo que dijo Nadia, creo que, no sé si fue Nadia la que dijo, yo no sabría no sabría cómo lidiar. Bueno, y no vamos a saber porque también nosotros no tenemos, o sea, tenemos la estrategia, estudiamos, nos capacitamos, aprendemos. Sin embargo, inclusive para quien haga un curso de especialización, siempre, o sea, al estar en la cancha, una cosa es saber y otra cosa es saber hacer y otra cosa es hacerlo bien. O sea, cualquiera que pase por un proceso de capacitación de un tema específico, sí o sí voy a tener que asistir a un curso, hacerlo práctico y bueno, y después ya tengo que trabajar en eso y siempre es una primera vez. O sea, ni Rosa ni ninguno de los profes que ustedes tienen aprendieron así, tipo por libros, por tutoriales, no más. En la cancha es que uno va aprendiendo, entonces no podemos saber si podemos lidiar o no mientras nos tengamos, digamos, la oportunidad de estar ahí en una atención, en un servicio psicológico, al final no importa con qué población. Decía Aristóteles, el primer padre de la psicología, decía, la excelencia no es una cuestión de acto, sino una cuestión de hábito. ¿Qué significa el andar? La práctica hace al maestro y el andar hace camino al andar. ¿Verdad? Varita mágica nosotros no tenemos, ni para nosotros no tenemos. Entonces, es capacitarse. Es capacitarse lo que realmente hace que realmente uno desarrolle las habilidades. Nadie nace sabiendo, pero hay que capacitarse. Por eso inclusive le di el título de algunos libros para que ustedes, si les interesa la parte de psicoterapia infantil, vayan manejando y bueno, después extendiendo más vamos a decir, materiales que a ustedes le den la noción de qué pueden hacer. Y bueno, y cualquier cosa también a las órdenes, ¿verdad? Saben localizarme, ahí le dijo la doctora Cecilia, yo estoy en el consultorio Darnos Cuenta, el consultorio integral Darnos Cuenta, acá sobre la avenida Quinta, sin ninguna vergüenza o, ¿cómo se dice?, o pudor, pueden mensajearme, yo no tengo problema, me mensajean por WhatsApp, hola profe, y me hacen las consultas o lo que le pueda aportar. ¿Verdad? Yo siempre digo, la formación de buenos profesionales es para mí, como profesional en psicología también, algo bueno, porque de acuerdo a lo que más se hablen de profesionales capacitados, también se habla de uno como profesional. Un ratito lo sigue a escribir acá tu número, 099
444-2285. No sé si alguien... 09... No sé si alguien me puede ayudar, pero acá no puedo, se me tranca acá. Igual, 0994-44-2285. Así mismo. Y está la página de consultorio también, consultorio integral, Sí. darnos cuenta. En el Facebook. Sí. Porque nosotros realizamos muchas actividades en el área infantil, así que también ahí van a tener. Sí. Y me dice, ahí dice Rebeca, Rosy, el tema de los libros, entonces pues voy a pedirle a ella pues, para que me pase, yo les paso a través de Julie después sin problema, de los libros que dijiste. Yo esa parte salí se cortó el internet acá. Le pido y después les paso sin problema. Voy a pasarle unas cuantas bibliografías para que tengan y bueno, cuando comiencen o no sé, una práctica o algo a nivel de pacientes, de niños, o bueno, la verdad que nos queda desarrollar un ámbito muy interesante que deberían también comenzar a tener noción, que es el ámbito de psicodiagnóstico infantil. El diagnóstico infantil es muy necesario aprender. Ustedes tienen rayos X en sus ojos, le miran a la persona y ya saben lo que le pasa. No. Hay que tener en cuenta también que es un elemento propio de la psicología, ¿verdad? Los elementos evaluativos. Eso es algo fundamental. Eso también, le voy a aclarar algo, una última aclaración. Por favor, no confundan más. Sí. Después la promoción queda afuera, estoy dando clase. Le iba a decir, la parte de la evaluación, los test psicológicos, no tiene corriente psicológica, no hay escuela. Porque dicen, no, yo soy de tal escuela, no, es otra especialidad también que hay que desarrollar. No tiene corriente. Hay que dejar de confundir porque unos dicen, no, yo soy de tal escuela, no uso materiales o test. No, la evaluación psicológica no tiene corriente psicológica. Eso es una especialidad y debería ser asentada como especialidad también. Fíjense, en la Universidad de Buenos Aires, para manejar el Rorschach, para ser Rorschachista, se estudia 2 años. ¿No? Es una especialidad en el ámbito psicodiagnóstico. Bueno, no sé si ya no hay otra pregunta porque ya terminó nuestra hora. Antes que ellos nos echen así, vamos a salir. No, al contrario, muchísimas gracias, licenciada Rosa Ayala. Entonces, a través de la compañera Julie, vamos a hacer, va a pasarme ella los links, seguramente los títulos o los libros que ella dijo justo en ese momento, como le digo, yo salí sin querer acá por el tema de internet. Entonces vamos a estar pasando y confirmamos si ella está otra vez el otro lunes. Y si es así, entonces, independientemente de eso, ustedes hagan sus preguntas, así le pasamos ya a la profe como para que ella ya busque las respuestas y optimizamos también nuestro tiempo y nuestros recursos. ¿Les parece? Genial. Bueno. Te agradezco mucho, profe. No, por favor. Bueno, hasta muchas luego. gracias. Hasta luego. Profes. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. A las órdenes. Hasta luego. Gracias. ¿Cómo se hasta luego.